Bueno, a continuación vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral. Voy a permitirles presentarles el currículum del doctor Luis Ponce Ramírez. El doctor Luis Ponce Ramírez es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Física por la Facultad de Orsay en París, Francia, donde recibió una medalla honorífica. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador extraordinario por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus logros tienen más de 29 publicaciones en revistas internacionales y nacionales, 2 libros, capítulos del libro internacional, 16 tesis de licenciatura, 5 de maestría, 3 de doctorado. Pertenece a la Academia de Ciencias Mexicana de Ciencias, a la Sociedad Mexicana de Física, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, American Institute of Chemical Engineers, Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico. Ha sido investigador desde el Instituto Mexicano del Petróleo del 1971 a 1983, profesor titular de Física del Instituto Politécnico Nacional, profesor de investigación de la Escuela Superior de Minas en París, Francia, investigador de investigaciones eléctricas, investigación del Instituto de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, director adjunto de Desarrollo Científico Tecnológico, director de posgrado, dirección adjunta de posgrado de becas y es el creador del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. A continuación, bienvenido, doctor Ponce, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, soy yo el que da las gracias y saludo afectuosamente a las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a las autoridades de ANFECA, por la invitación y el honor que me han hecho de compartir algunas ideas de la pertinencia del posgrado en la cuarta revolución industrial. También saludo a los colegas de España, de Perú, de Colombia y de Argentina. La siguiente, por favor. Esta plática la he dividido en 3 partes, en la cual pues hablaremos primero de la cuarta revolución industrial, es decir, qué es lo que nosotros entendemos, pero también su evolución a través del tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente diapositiva. Miren, aquí en esta gráfica, la anterior, por favor. La anterior diapositiva, por favor. Ahí. Miren, para entender cómo ha sido esta evolución científica y tecnológica, aquí hemos colocado en la columna de la izquierda las variables o los indicadores que nos permitirían mejor ubicar esta evolución científica y tecnológica, es decir, por el tipo de industrias, el transporte o movilidad y comunicaciones, las fuentes de energía que se han utilizado a lo largo de estas revoluciones, la localización y el tipo de empleo que se han generado a través de estos tiempos. Como ustedes pueden observar, antes de la primera revolución industrial, el tipo de industria era totalmente artesanal, pues se construían instrumentos de trabajo esencialmente para la navegación, había una industria textil artesanal, había instrumentos, ¿no?, para el trabajo. La movilidad era esencialmente atracción animal y a través de los grandes descubrimientos de América y posteriormente los viajes a Asia, bueno, pues los barcos de vela. La principal fuente de energía en esa etapa era la energía vegetal. La localización, cercanía a los recursos naturales. El trabajo era esencialmente campesinos y obreros artesanos.
Pero ¿qué es lo que distingue la primera revolución industrial? Particularmente, pues el descubrimiento de las máquinas de vapor, que vino a ser un auxiliar sumamente importante para el desarrollo posterior, ¿no? Por ejemplo, de los ferrocarriles, de los barcos de vapor. Igualmente en esta época se descubre el telégrafo, el teléfono, ¿no? La localidad era esencialmente los yacimientos, particularmente los yacimientos de carbón y los puertos. En esta etapa también se inicia, ¿no?, el trabajo ya profesional de los obreros. La segunda revolución industrial es realmente con la aparición de la electricidad, ¿no?, en el cual pues vino de alguna manera a la producción en línea, y la primera de estas fue la producción de autos en Estados Unidos con Ford, en el cual se inicia ya una cadena de producción más extensiva. En esta segunda revolución industrial, la industria química, la industria metalúrgica y los aparatos eléctricos se producen ya en serie. Las fuentes de energía que se utilizaban, bueno, con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos se empezó a utilizar, ¿no? Y también surge en el siglo pasado, pues, el uso para la generación de energía, la energía nuclear. La localización, pues, fue las ciudades, ¿no? En ese momento ya habría necesidad de tener obreros calificados, surge el sindicalismo. Aquí también pues se desarrolla de manera masiva prácticamente en el mundo, sobre todo en Europa, en Asia y en los Estados Unidos, ¿no? Pues toda la industria aeroespacial, aparece la radio, la televisión, y todo eso realmente pues tiene una duración. En ese momento también ya las computadoras eran una realidad, ¿no? Y es cuando inicia la tercera revolución industrial con el desarrollo impresionante de la informática, de la microelectrónica, la biotecnología, y aparecen como para la movilidad, para el transporte, los trenes de alta velocidad, ¿no?, los autos híbridos y eléctricos, las comunicaciones, pero quizás lo que marca muy bien esta revolución industrial de desarrollo de la computación es la aparición del Internet, ¿no? La localización es cuando realmente podemos decir que ya pues es una difusión realmente universal. El empleo, pues la necesidad de tener personal calificado, la tecnificación y la flexibilidad, sobre todo en la formación de los recursos humanos que se necesitaban en ese momento. La cuarta revolución industrial, como lo vamos a ver más adelante, pues surge realmente con las aplicaciones que genera la Internet y que generalmente se conocen como las tecnologías digitales. Aparecen las empresas inteligentes en el sentido de un uso intensivo de estas tecnologías digitales, aparecen las plataformas, y sobre todo a partir de esta década, a finales bueno, a principios de la segunda década de este siglo, aparece lo que se conoce como las industrias 4.0. Es una realidad los autos autónomos, las comunicaciones, porque cada vez el uso intensivo de las tecnologías digitales, la necesidad de contar con plataformas tecnológicas que permitan realmente
el manejo, la gestión de las bases de datos, ¿no? Y es lo que se conoce como la tecnología 5G. También la conciencia en este siglo de impulsar al máximo las energías limpias. Es decir, la utilización de las energías tradicionales con las limpias, porque pues, esas energías alternativas en general son intermitentes, es decir, las que más se utilizan en este momento es la eólica y la solar, pero si deja de radiar, pues esas energías se interrumpen. Entonces, la focalización de los nuevos desarrollos tecnológicos está precisamente en el almacenamiento de las energías limpias. El empleo por el uso de estas tecnologías es altamente calificado. Pediría de favor la siguiente diapositiva. La cuarta revolución industrial se caracteriza como una transformación radical en la manera de concebir las organizaciones, sus procesos y la sociedad como un sistema integrado por cadena de actores con la intención compartida y dotada de instrumentos de información, es decir, el uso intensivo de las aplicaciones de la Internet, con dispositivos inteligentes conectados en redes, comunicando máquinas en cualquier parte del mundo que permita intervenir en la realidad a través de la digitalización de operaciones, no solo de producción, sino también de consumo y utilización, y la satisfacción de necesidades, el aprendizaje colaborativo, el descubrimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades. La siguiente, por favor. Pero ¿cuáles son las grandes tendencias que caracterizan a la industria 4.0? En primer lugar, podemos hablar del alcance debido a una acelerada adaptación de tecnologías digitales en los procesos productivos. La articulación entre el mundo real y el virtual, la construcción de sistemas inteligentes, como lo vamos a ver más adelante, y la innovación de productos, servicios y procesos. Pero cómo estas grandes tendencias tiene participación la academia, es decir, las universidades con el sector productivo. Partimos del hecho de que el capital más importante de una empresa es el humano, la sostenibilidad y eficiencia de los recursos, la rentabilidad en tiempo, ubicación geográfica y conectado con las cadenas de valor. Y sobre todo la necesidad de contar con el talento humano capacitado. Las empresas de la industria 4.0 se distinguen como empresas inteligentes debido a su conectividad, su flexibilidad, son globales, son predictivas y sobre todo transparentes. Para hablar un poco sobre las tecnologías digitales, pediría que me pasaran la siguiente diapositiva. Miren, aquí en esta gráfica nombramos o se señalan las tecnologías más relevantes y que han tenido un impacto muy importante en lo que se refiere al sector industrial. La robótica colaborativa, como vamos a ver más adelante, los materiales inteligentes, materiales que tienen memoria, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la simulación y modelación, la manufactura aditiva, o sea, toda la tecnología 3D, la gestión de datos, el Big Data, la ciberseguridad, el Internet de las cosas y el almacenamiento de cómputo en la nube de esta información. Esto no es, seguramente faltarán algunas que nombrar, algunas que están apareciendo recientemente, pero en su conjunto
estas tecnologías han tenido un impacto no solamente en el sector empresarial, sino también en el sector social. En la siguiente diapositiva, por favor. Quisiéramos empezar a abordar un poco el tema, ¿no?, de la digitalización de la economía. O sea, cómo se está desarrollando esto, cuál es la participación, en este caso, del personal, de los investigadores de ciencias sociales. Las tecnologías digitales en la última década han modificado las formas tradicionales de organización económica y social mundiales. El uso de estas tecnologías han permitido a los sectores de la sociedad optimizar recursos, innovar procesos, servicios y productos. Una injerencia muy importante en la toma de decisiones y predecir comportamientos futuros, pero también en ámbitos estrechamente ligados con el progreso social o de bienestar, como el de la salud, la educación, la conciliación de la vida laboral y personal, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la eficiencia energética, los sistemas de movilidad o la gestión de las ciudades. Como ustedes pueden observar, esta tendencia abarca prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana. Las tecnologías digitales se diferencian en la rapidez de los cambios, tienen impacto en su eficacia, pero sobre todo en los costos, pero también en la productividad y competitividad de los sectores de la sociedad. En la actualidad, la sociedad se cuestiona: ¿qué va a pasar? ¿Nos van a sustituir los robots, los algoritmos matemáticos, la inteligencia artificial, los autos autónomos? Yo creo que es una pregunta muy válida que se hace la sociedad en estos momentos, pero en efecto, estas tecnologías son más sustitutivas de la mano de obra. Pero si vemos la historia en la segunda diapositiva que les presenté, si algo hemos aprendido del pasado es que no han ocurrido de manera masiva. La experiencia reciente indica que los cambios tecnológicos también crean nuevas oportunidades, nuevos empleos, y es ahí donde necesariamente tenemos que abordar como académicos qué es lo que podemos hacer desde la perspectiva de las universidades de todo el mundo. En la siguiente diapositiva, les doy un ejemplo, ¿no?, en el cual se ve un esfuerzo multidisciplinario que son las ciudades inteligentes en el siglo XXI. La ciencia y la tecnología digital se aplican en el desarrollo eficiente de las infraestructuras inteligentes de las ciudades en materia de edificación, movilidad, sistemas energéticos, servicios urbanos y de transporte. Miren, aquí hay un aspecto muy importante en la siguiente reflexión. Las infraestructuras inteligentes tienen una tasa de crecimiento alrededor de un 19% anual. Se estima que las ciudades ocupan un 2% de la superficie terrestre del planeta y, no obstante, consumen cerca del 75% de los recursos globales, por lo que una gestión eficiente de los recursos es de tal beneficio como necesaria para el futuro del planeta. Numerosas ciudades del mundo se han sumado a esta tendencia en pro del desarrollo sostenible, tales como Nueva York, Singapur, Londres, París, Seúl, Ámsterdam, Berlín o Tokio. Aquí hay algo muy importante en este cuadro, en el que ya se diseña un
enfoque totalmente inter, multi y transdisciplinario en el que tenemos que hacer uso de todos los conocimientos que ha generado el ser humano. En la siguiente diapositiva, vemos las oportunidades y retos de la digitalización de la economía por sector. Desde el siglo pasado, el sector agropecuario, a través de los satélites espaciales, tenemos una información importantísima, ¿no?, sobre todas las características necesarias para un mejor uso eficiente de los recursos agropecuarios, ¿no? Particularmente todo lo que se refiere a la geoquímica de los suelos, el tipo de cultivos, la tecnificación de los tractores. Ya podemos hablar en este momento de tractores autónomos para la siembra y cosecha y el empaquetamiento, toda la logística, ¿no?, para hacer llegar los alimentos a todo. Aquí la digitalización en estos momentos juega un papel sumamente importante. En lo que se refiere al sector industrial, quizás es ahorita el de mayor focalización, por lo que se refiere más que nada a la robotización, a la inteligencia artificial, a los algoritmos matemáticos que han permitido conectar empresas, cadenas de proveedores. Por ejemplo, yo les puedo hablar de Audi. En mi estancia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, observamos un fenómeno hace un par de años, ¿no?, en el cual ya parte de la producción a través de la digitalización se controlaba desde Alemania, y por supuesto esta sustitución redundó en una mejor calidad, en una mejor competitividad, ¿no? Pero aquí, digo, lo más importante es si es una industria realmente transnacional. Lo que nosotros hicimos fue empezar a formar el personal que se ocupase de la proveeduría, de la cadena de valor, ¿no?, para esta industria, ¿no? Un aspecto que preocupa y ocupa es lo que se refiere al sector financiero y al de seguros. Particularmente aquí, la digitalización está en la ciberseguridad. En este aspecto es muy importante mencionar que si bien la aparición de plataformas como la de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, ¿no? Visa, por ejemplo, que es una plataforma mundial, ¿no? Impone retos, sobre todo en lo que se refiere a ciberseguridad, porque a través de las plataformas interconectadas, es decir, en la gestión de datos, nosotros observamos que estas plataformas contienen información que es totalmente confidencial, pero saben perfectamente bien en qué gastamos, cuáles son nuestros gustos, pero sobre todo la oportunidad que ellos tienen, que uno busca en la plataforma de Google, cualquier producto, y somos bombardeados, ¿no?, por empresas que quieren vender su producto a mejor precio, etcétera, ¿no? Otro impacto que ha tenido también es en el sector turismo, en el cual hay beneficios, pero también va más allá de la confiabilidad de los datos que nosotros proporcionamos a las plataformas, a las agencias y a los hoteles que tratan de colocar al máximo, ¿no?, sus productos. Ya habíamos hablado un poco sobre la movilidad y logística, es decir, toda la cuestión de transporte, hacen que sea
muy, muy importante el tener estas plataformas para todo lo que se refiere a la transportación. El aspecto que tiene ahorita que está focalizado es en el sector energía, sobre todo por la cuestión del uso de combustibles tradicionales que han afectado totalmente a lo que hemos llamado el cambio climático. Ahí, en particular, lo que ha sido o que es la atención de la investigación y los desarrollos tecnológicos, está precisamente en tratar de construir pilas que permitan el almacenamiento de esta energía. México es uno de los países que tienen quizás la reserva más importante en litio, y que por ahí se piensa que se puede construir esto. Un aspecto que voy a abordar un poquito más adelante es el sector de salud, ¿no? En lo que se refiere cómo ha impactado la digitalización en este sector. En Europa, en Asia, las teleconsultas, la telemedicina ha jugado un papel sumamente importante en lo que se refiere al manejo y control de la pandemia. Y otro sector que es importante es el de la construcción a través de la tecnología digital 3D. Ahora ya no podemos imaginar, ¿no?, a un arquitecto en su respirador, en sus plantillas, ¿no?, para diseñar un edificio a través de 3D, ¿no? Ellos pueden hacer modificaciones instantáneas, pueden hacer realmente cualquier tipo de construcción, ya desde un museo, una planta nuclear, un edificio, ¿no? Y lo que tiene en este momento una gran oportunidad es construir las interfaces, por ejemplo, de los arquitectos, que ese diseño pase a los ingenieros civiles, que pase a los ingenieros mecánicos, a los ingenieros eléctricos, electrónicos, etcétera. Entonces, aquí esos son las oportunidades y retos de la digitalización de la economía por sectores. Yo pediría, por favor, la siguiente diapositiva. Miren, aquí vamos a entrar un poco en materia de lo que les interesa realmente a las profesiones que abarca ANFECA, ¿no? El resultado final de esta transición digital es incierto, imprevisible, por ser un proceso en continuo desarrollo. Realmente es impresionante todas las innovaciones que aparecen día con día. Este proceso debe acompañarse de políticas públicas que permita que su balance final resulte positivo y logre contribuir a un desarrollo económico sostenible e inclusivo. No obstante, los cambios que la digitalización provoca en la economía no están predeterminados, sino que dependen de la estrategia y la proactividad de todos los agentes involucrados. En este sentido, la administración, ¿no?, juega un papel muy importante en la planeación, como impulsor de la transición digital, como regulador a través de la planeación del desarrollo de marcos normativos adecuados y que sean compatibles con las políticas públicas y el acompañamiento de los agentes económicos y sociales. Aquí hay una necesidad, hay una bibliografía muy extensa en este campo, ¿no?, de la administración, en el cual se tienen que diseñar los indicadores, en este momento los más utilizados para analizar en perspectiva comparada la transformación digital de los países es el índice de disposición de la conectividad,
que publica anualmente el Foro Económico Mundial. Pero para entender un poco más, le pido que me pasen la siguiente diapositiva. Miren, aquí está este índice, ¿no? Simplemente quiero mostrar los indicadores que han sido consensados en el Foro Económico Mundial, que es el marco político regulatorio, ¿no? Aquí, en este aspecto, es la Unión Europea la que ha progresado muchísimo en este tipo de medir, ¿no? El impacto que tiene precisamente las tecnologías digitales, el marco empresarial y de innovación, la infraestructura, ¿no? Entenderse de su manera más amplia, la asequibilidad, la competencia digital, el uso individual, el uso empresarial, el uso en la administración pública, el impacto económico, pero sobre todo el impacto social. En la siguiente diapositiva es el de la norma ISO 31000. Miren, quise mostrarles esta diapositiva, ¿no? Porque de alguna manera lo que ha pasado en nuestro país es que no ha habido una planeación en el manejo de la pandemia, ¿no? Esta norma regula, ¿no? Lo que entienden aquí principios puede ser el contexto, estos principios según sea el sector que nosotros quisiéramos analizar, cambian, ¿no? Aquí está de una manera genérica, fue tomado directamente de la norma ISO 31000, ¿no? Ustedes pueden ahí visualizar qué contextos se analizan. Luego está lo que podría ser un marco de gestión de riesgos. Realmente en toda la actividad humana, una de las cosas que en nuestro país está descuidado es cómo manejar, cómo gestionar estos riesgos, ¿no? Digo, lo vemos, por ejemplo, en la inundación que tiene ahorita el estado de Tabasco, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, que se pudieron prever muchos riesgos, ¿no? De desasolvar ríos, de hacer una programación más adecuada, se tiene información histórica, hasta el Big Data, ¿no? Y de alguna manera, aquí en la segunda diapositiva que dice marcos de gestión de riesgos, podemos ver mandatos, compromisos, el diseño precisamente de las estrategias, la implementación y sobre todo el seguimiento y control, la mejora continua. Es decir, se establece un círculo virtuoso. En la otra parte es lo que se aplica realmente para cualquier riesgo, ¿no? Como habíamos dicho, los temblores, las inundaciones, el cambio climático, etcétera, ¿no? Es el establecimiento del contexto. Y eso nosotros lo hemos observado desde la perspectiva, ¿no? Que en el manejo de la pandemia no nos han explicado realmente cómo se ha manejado la planeación de estos riesgos. Si existen sistemas de evaluación, hay una identificación de todos estos riesgos para hacer una prospectiva, el análisis, la valoración y sobre todo el tratamiento. Como ustedes ven en las columnas de las letras, lo que es sumamente importante es el seguimiento, control y revisión y sobre todo esta información para la comunicación a los habitantes de este país y sobre todo las consultas. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar en materia en lo que se refiere a lo que hemos llamado la pertinencia del posgrado. Cómo la ciencia y tecnología digital impactan a la formación académica.
¿no? Aquí lo que nosotros podemos observar en esta diapositiva es que las aplicaciones de la ciencia y tecnología digital han influido en cambios sustantivos en los planes de estudio de los programas de posgrado, favoreciendo sobre todo la innovación y la convergencia de las áreas del conocimiento. Aquí las hemos agrupado en tres, como ustedes pueden observar: las ciencias exactas y naturales, las ciencias aplicadas y las humanidades y ciencias sociales. La participación es eminente en todo lo que se ha desarrollado actualmente y sobre todo en el estado de la ciencia y la tecnología mundial. La siguiente, por favor. Aquí surge la pregunta: ¿qué investigación e innovación es necesaria en el posgrado? Mire, en general, todos los problemas que nosotros abordamos en cualquiera de las tres áreas, en ciencias aplicadas, en ciencias exactas, en humanidades, ciencias sociales, es el planteamiento de problemas complejos en contextos dinámicos, con un enfoque inter, multi y transdisciplinar. Esto es, por ejemplo, en la gráfica se explica, ¿no?, que la convergencia de múltiples campos del conocimiento para enfrentar la complejidad de los programas. Se debe impulsar una investigación altamente creativa e innovadora. El trabajo que se desarrolle debe ser altamente colaborativo en equipos y en redes del conocimiento e inclusive interinstitucionales. Urge una vinculación entre el sector académico y los sectores de la sociedad, pero sobre todo la creación de macroproyectos de investigación y desarrollo mediante la colaboración nacional e incluso internacional. En la siguiente diapositiva vemos cuál debe ser esta vinculación del posgrado y la formación profesional. Las condiciones sociales y económicas actuales, debido no solamente a la cuestión de la pandemia, todo lo que nos ha trastocado, demandan que los egresados del posgrado se desempeñen tanto en los ambientes académicos como en algún sector de la sociedad, que tengan una formación en investigación y a la vez que desarrollen habilidades y competencias profesionales para favorecer el autoempleo, que posean capacidades transferibles al mundo real, que les permita desarrollar las capacidades de emprendimiento, la identificación de oportunidades y la planeación, así como la gestión de empresas sociales y privadas. Y aquí concluyo esta diapositiva con que desarrollen la capacidad de innovación, la creatividad, la aplicación de nuevos conocimientos o un nuevo uso o una nueva combinación de conocimientos existentes y que culminen con aplicaciones a escala social. En la siguiente diapositiva, la siguiente por favor, vamos a hablar muy brevemente, ¿no?, de cómo está cambiando la enseñanza presencial y virtual. ¿Cómo vamos a enfrentar la pandemia mundial? Bueno, mire, es muy triste que un número importante de estudiantes no se incorporó a la educación a distancia. Pero también surge la pregunta: ¿cómo impulsar una formación dual mediante la capacitación metodológica para los docentes? Aquí realmente esta pandemia nos agarró desprevenidos, no totalmente, ¿no? La enseñanza virtual tiene una metodología muy particular que es totalmente diferente a la enseñanza presencial, ¿no? Entonces debemos pensar en metodologías para los profesores que imparten en la enseñanza presencial, ¿no?, de capacitar
para la formación dual. Se debe priorizar y flexibilizar objetivos curriculares para favorecer el empleo. Miren, aquí los cambios tecnológicos implican una depreciación acelerada de las competencias y habilidades, sobre todo en esta época digital. En la actualidad existe una discordancia entre la educación formal o virtual y las necesidades de los sectores de la sociedad. Se trata de una brecha que se expande rápidamente, por lo que son necesarios nuevos perfiles que cuenten con habilidades y competencias múltiples. Aquí eso es muy importante de reflexionar, ¿no? Cómo la pandemia, sea cual sea el resultado, van a tener que convivir la enseñanza presencial y virtual. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí he mencionado 4 tendencias que están definiendo el futuro de la experiencia del aprendizaje. La construcción de plataformas ad hoc, de acuerdo a las características de los países, las regiones, con el objetivo de integrar todos los recursos en un solo lugar, incluyendo las comunidades. El trabajo en red y en equipo, la personalización, la optimización, los productos y los modelos de negocios disruptivos, ¿no? Segundo, conocimientos interconectados. Es decir, como lo vamos a ver un poco más adelante, los conocimientos deben estar ligados. Es decir, ese enfoque multidisciplinario, transdisciplinario, para enfrentar la complejidad de los problemas, ¿no? El aprendizaje permanente, es decir, el aprendizaje para toda la vida, mantenerse competitivo en el contexto actual. Lo que se aprende en la universidad se vuelve obsoleto súbitamente en pocos años. Y sobre todo en lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, los contenidos transformacionales, ¿no? Es decir, acceso a las mejores innovaciones de la materia, los modelos de aprendizaje, el diseño instruccional, que ahí se requiere, que no es lo mismo en la parte presencial que virtual, y la transformación del contenido existente en los planes de estudio en una experiencia de aprendizaje digital. La siguiente. Aquí, por cuestiones de tiempo, no me voy a detener mucho. Lo que nosotros hicimos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad fue impulsar precisamente pues el posgrado, ¿no? Que se distinguiese por su calidad y por su pertinencia. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí no es más que una reflexión sobre esto, ¿no? Cada vez el posgrado se centra más en la pertinencia. ¿En qué medida el posgrado responde a las necesidades de la sociedad y no solo a las expectativas académicas, personales y profesionales de los estudiantes atendidos? Aquí vamos a distinguir 2 tipos de demanda, la individual y la colectiva. La demanda de estudios de posgrado como servicio educativo procede de los educandos potenciales y responde a sus intereses por adquirir o perfeccionar competencias distintivas. Las capacidades individuales suelen expresarse casi siempre como requerimientos del mercado y responden a las leyes económicas de la oferta y la demanda. En la siguiente diapositiva vemos la demanda social. Cuando el posgrado se concibe como instrumento de vinculación y formación de capacidades que encauce el desarrollo del país o de la región, del estado, implica para las instituciones
para el sector productivo, la sociedad civil, identificar y valorar otros posibles factores o actores determinantes tales como la integración de líneas o grupos de investigación, desarrollo o innovación, la necesidad de personal de alto nivel en sectores y organizaciones específicas, la atención oportuna y comprometida de problemas u oportunidades concretas de interés público y, finalmente, la articulación de programas o estrategias de formación de capacidades en sectores decisivos para el desarrollo y la competitividad del país. En la siguiente diapositiva surge la pregunta: ¿cómo se perfila la formación en el posgrado? ¿Cómo impartir una formación integral de calidad con estándares mundiales? Primero, debe haber un compromiso institucional. Se debe definir perfectamente bien el perfil de egreso, hacia dónde queremos llegar. El plan de estudios debe ser sumamente flexible. La participación de los estudiantes, qué es lo que nosotros esperamos de ellos, el núcleo académico, la transferencia del conocimiento, la vinculación y la innovación y creatividad. Miren, aquí una de las cosas que espero concluir ese estudio en menos de un mes, lo que yo estoy proponiendo es cómo abordar posgrados temáticos. Es decir, eso en los planes de estudio tenemos que acotar los procesos de formación debido a los cambios tecnológicos que hemos hablado a lo largo de este diálogo con ustedes, ¿no? Es decir, que al hablar de posgrados temáticos, debe tomar en cuenta precisamente ese enfoque totalmente multidisciplinario para resolver esos problemas complejos. Por ejemplo, una carrera en administración, por ejemplo, se puede concretar en 2 semestres o en semestre y medio, no toda la parte metodológica que debe saber, por ejemplo, un administrador, y tener las opciones en el cual se involucra al estudiante, pero sobre todo al sector donde quiere que el posgrado impacte, tener opciones, por ejemplo, en gestión de datos, en administración pública digital, en todo en todo el ámbito que se puede desarrollar el estudiante, pero aquí lo más importante es para favorecer la vinculación con los sectores de la sociedad, que se incorpore al comité tutorial del estudiante personal de otros sectores. Eso permitirá abordar realmente los problemas pertinentes. Esta metodología la estoy desarrollando y espero que muy pronto la tenga disponibilidad. Yo creo máximo en un mes, tengo ya muy avanzado, visualizando experiencias, pero sobre todo reflexionando en los momentos que está sufriendo la humanidad con esta pandemia. En la siguiente diapositiva, miren, no la voy a leer, es letra muy pequeña. Aquí más o menos lo que yo les estoy mostrando es cómo se perfila la formación de posgrado. Eso se puede leer de una manera horizontal, se puede leer de una manera vertical, pero también de una manera transversal. Entonces, ese es el gran reto, cómo integramos nosotros, por ejemplo, para tener estudiantes de calidad y de pertinencia, para tener profesionistas, investigadores, etcétera. Se las dejo de reflexión. Esta la pueden leer
como les decía, de una manera horizontal, vertical o transversal. Se busca precisamente las coincidencias, se busca la congruencia, más que nada de la formación en el posgrado. La siguiente, por favor. A manera de conclusión, ¿qué podemos hacer? Miren, aquí, debido al tiempo, ¿no?, que me dieron para preparar esta conferencia, quizás no sea completa. Son reflexiones más que nada tomadas de la experiencia que nosotros tuvimos en promocionar el posgrado. Impulsar reuniones académicas con la finalidad de establecer un diálogo interdisciplinario entre los posgrados de la universidad. Miren, generalmente la mayor parte en las universidades mexicanas, las universidades están organizadas en forma de parcelas, casi, pero no se atreven a tocar las fronteras de la otra, de la otra parcela, ¿no? Es decir, se debe establecer, se debe procurar más que nada ese diálogo interdisciplinario entre los posgrados de la universidad. ¿Cómo se pueden complementar? Identificar las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la universidad con el propósito de establecer proyectos interinstitucionales y de colaboración internacional. Impulsar la realización de seminarios, conferencias y cursos con valor curricular con la finalidad de fortalecer la formación, investigación, vinculación. Es decir, invitar a distancia o presencial, ¿no?, a sectores de la sociedad donde se quiera impactar. Profundizar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el fortalecimiento de las metodologías duales, ¿no?, presencial y virtual. Convocar a los egresados que laboran en los sectores productivo, gubernamental, académico, social, con el objeto de integrar un consejo asesor de vinculación, universidad, sectores de la sociedad. Miren, una experiencia mexicana fallida es el seguimiento de egresados. Quizás ahí debo decirles que generalmente los estudiantes hoy en día son muy diestros en todo lo que se refiere a tecnologías digitales. Entonces, la universidad debe facilitar una plataforma para que ellos mismos se comuniquen, porque generalmente el estudiante cuando sale de la universidad lo que menos quiere es tener relación con la propia universidad. Eso es una verdad. No digo, solamente son pocas las instituciones mexicanas, entre ellos está el Tecnológico de Monterrey, que tienen un verdadero seguimiento de egresados, porque ellos ganan más por los egresados que por los alumnos que están formando en este momento, porque a los egresados les ofrecen a través de tecnologías digitales actualizaciones en su formación. Si ustedes tienen una plataforma de egresados que controla la universidad, nunca van a poder. Entre ellos se comunican, entre ellos dicen, bueno, yo necesito un curso de estadística, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, ahí la universidad solamente ve, pero no opina, ve cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes realmente de los egresados. Compartir con los posgrados de la universidad las buenas prácticas en el proceso, ¿no?, de formación, investigación, vinculación. Y un aspecto que es muy importante, el diálogo con los estudiantes, es profundizar en la empleabilidad de los estudiantes. El éxito de la universidad depende del éxito de sus estudiantes. La siguiente, por favor. Pues miren, no sé si estuve en el tiempo, no tuve la oportunidad de tomarlo, pero verdaderamente yo agradezco, me solidarizo, ¿no?, con la comunidad de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco por el desastre, no solamente de la pandemia, sino también de las inundaciones que han tenido. Y creo que pues no están solos, ¿no? En lo que nosotros podamos hacer en nuestro campus, seguramente lo haríamos con mucho gusto. No me resta más que agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a sus funcionarios, a todos los que me contactaron. Verdaderamente espero que sea de utilidad esta plática y soy un libro abierto, ¿no? Pues no solamente en este momento, sino para lo que ustedes requieran en el futuro. Agradezco mucho su participación en esto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Y tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿la educación continua, permanente, a lo largo de la vida, será una opción para actualizar constantemente el vertiginoso cambio de los conocimientos y la adquisición de nuevas universidades? Sí, por supuesto, es lo que mencionaba hace un momento, que yo creo que debido, ¿no?, a que la investigación, las tecnologías son cada vez más multidisciplinarias, entonces ahí es donde se requiere un diálogo constante, es decir, buscar una forma, ¿no?, una forma que sea adecuada, ¿no?, para mantener la comunicación entre el núcleo académico de las universidades y los egresados. Como les decía, hay que diseñar nuevas formas, ¿no?, de comunicación, digo, no solamente con nuestros egresados, sino con los sectores de la sociedad. Digo, el TEC de Monterrey, como les decía, es sumamente exitoso porque ellos están ofreciendo cada año, ¿no?, cursos de actualización, que sería eso lo que me está preguntando. Yo creo que es una experiencia que había que tomar en cuenta, ¿no?, más que nada de cómo lo han desarrollado precisamente esta institución. Pero yo creo que aquí la propia universidad, por ejemplo, Juárez del estado de Tabasco, tienen más que nada contactos internacionales. Hay que más que nada asociarse con instituciones que tienen cierta fortaleza y sobre todo, como yo les decía hace un momento, la educación dual ya es para toda la vida. Ya digo, no creo que la normalidad que espera el mundo no va a ser igual a la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, por supuesto, la educación a lo largo de la vida se debe entender como una interacción continua, ¿no?, con los egresados y con los sectores de la sociedad. Si hay otra pregunta o me las hacen llegar en el chat, yo las contesto como gusten. Doctor Ponce, muchísimas gracias por su presentación, súper interesante, los puntos de sus diapositivas excelentes, y agradecemos muchísimo su participación en este foro, y me voy a permitir leerle la constancia que posteriormente se le va a enviar. La Coordinación Nacional de la Academia ANFECA extiende el presente reconocimiento al doctor Luis Ponce Ramírez por su conferencia magistral Pertinencia del posgrado en la Cuarta Revolución Industrial, impartida en el 14º Foro Nacional y 9º Internacional de la Academia ANFECA de forma virtual el 26 de noviembre del 2020.
Pues Y muchas a gracias. partir de las 12 iniciamos con las mesas y les comentamos que van a poder, todos los ponentes van a poder bajar sus constancias a través de un link. Muchas gracias por su participación. Al contrario, soy yo el que los agradece.